16 Yasupapú, Mitanguera Ara. El 16 de agosto, durante la Guerra de la Triple Alianza, se desarrollaba una de las batallas más crueles y sangrientas de la historia, la Batalla de Acostañú, también llamada Batalla de Ñuguazú o la Guerra de los Niños. Teniendo en cuenta este episodio tan sangriento, se conmemora y se rinde homenaje a los niños mártires de Acostañú el día 16 de agosto, Día del Niño. 3.000 niños se enfrentaron a 20.000 soldados del ejército brasileño. El resultado fue una verdadera masacre. La orden del conde de Eu era de que había que matar a los paraguayos hasta en el vientre de su madre. Fue sin duda el mayor crimen de la historia militar americana y considerado hasta hoy un genocidio que involucró a niños entre 6 a 15 años. Luego de unas 5 a 8 horas de combate a orillas del arroyo Yucurú, no quedaban soldados aptos para la guerra, solamente había muertos y heridos. Algunos niñitos horrorizados se agarraban de las piernas de los soldados rogando para que no los matasen. Estos eran degollados en el instante y luego amontonados y quemados en el campo de batalla. Algunas mujeres iban en busca de sus hijos para ver si no los encontraban vivos, pero todos habían muerto. Mi amor, mi amor. La batalla de Acostañú es uno de los episodios más tristes vividos por los niños. Sus sacrificios nos obligan a recordarlos como los héroes que son y a reflexionar por los niños que quedan ahora. Dirigir nuestra atención a los miles de niños que aún luchan una guerra contra la miseria, el hambre y la violencia. Tristemente, cada día son víctimas de abuso y violencia en las calles. No basta con recordar a los niños del pasado, sino honrarlos protegiendo a los niños futuros de nuestro país.